¿Está listo para la palabra? Estoy muy contento porque mis papás llevan aquí varios días con nosotros. Ayer disfruté las bondades de un caldo de pollo con garbanzo, como cuando estaba chiquitito. Y mientras lo comía, no sé si han visto la película Ratatouille, cuando come y viajaron al pasado, así me sentía ayer. Fue un tiempo, estamos teniendo un tiempo muy especial. Ya me prometieron otros platillos para esta semana, todavía quedan algunos días, así que estoy contento por eso. Pero también estoy contento porque todos como iglesia Castillo del Rey Cancún vamos a ser edificados con la palabra que Dios tenga para nosotros el día de hoy. Y dice que Dios va a usar la vida del pastor Gilberto, mi papá, para impartirnos una palabra de vida aquí. Amén. Lo recibimos con un fuerte aplauso en esta hora y que nos comparta el día de hoy la palabra. No, me dan ganas de llorar. Yo digo, ¿en qué momento creció mi hijo? Gracias, Pastor Josué y Pastor Ali. Saben que les honramos. Son nuestros hijos y les amamos y les honramos. Y somos muy orgullosos de ver todo el fruto de esta congregación. Sé que son hombres, es un matrimonio de mucha oración, de la palabra. Y bueno, en la mañana me sentía como cuando me iba a casar con mi esposa, así con muchos nervios. Pero sé que es el Señor que me hace saber la responsabilidad tan grande que tenemos de compartir su palabra con ustedes, amada familia. Y Dios sabe que les amamos a nuestros hijos, sus pastores, y les amamos a ustedes, hermanos, porque sabemos que aprecian y valoran y honran la autoridad de esta casa y es una bendición para nosotros ver cómo el Señor se mueve en este lugar. Amén. Y bueno, le pedí a mi esposa que ella, aparte de saludarles, les compartiera un pasaje y está allí en el libro de Mateo, a ver si podemos verlo, y ella les va a dar un saludo y ahí vamos a ver si podemos ver la escritura de Mateo capítulo 21 verso 44. Bueno, amados, pues muchas gracias por su hospitalidad, gracias a mis hijos que nos reciben siempre con tanto cariño, con tanto amor, y también gracias a todos ustedes, a toda la congregación por su hospitalidad, por su amor, por sus bendiciones para nuestras vidas. Siempre es un gusto venir a Cancún, ¿verdad? No porque es Cancún, sino porque están mis hijos, porque está esta iglesia hermosa. Y pues reciban también saludos y bendiciones de Castillo del Rey Vallehermoso. Ahí está, hay un pueblito chiquito, pero ahí hay una iglesia donde también alaban al Señor y ahí también se glorifica al Señor. Reciban saludos de nuestros hermanos y bueno, es un saludo y también una despedida porque ya vamos a estar partiendo para nuestra ciudad ya en los próximos días, pero pronto nos vemos nuevamente, ¿verdad? Y bueno, como a manera introductoria de lo que mi esposo va a compartir el día de hoy, me pidió que compartiera algo. Hace poquito estuve compartiendo en un congreso de mujeres ahí cerquita de donde yo vivo, de Vallehermoso, está Río Bravo. Bueno, para los que no conocen, Vallehermoso es una ciudad estratégica, está en medio, y haga de cuenta que está Vallehermoso y está a una hora, a 40 minutos está Río Bravo, está Reynosa, está Matamoros, está San Fernando, está Ciudad Victoria. Sí, están todas y todo está alrededor de nosotros. Y Vallehermoso tiene diferentes salidas para estas diferentes ciudades. Entonces, pues ahí es el corredero, ¿verdad? Ahí es el corredero de todo. Pero Dios siempre guardando nuestra ciudad dice, y está muy feo Vallehermoso. Fíjese que no, es muy bonito Vallehermoso. Es muy hermoso y tenemos gente muy hermosa de corazón, muy lindo y gente muy abierta al evangelio.
gente muy abierta al Evangelio. Y eso es hermoso cuando la gente recibe la palabra de Dios. Y por eso estamos ahí, porque ahí el Señor nos tiene todavía. Y mis amados, quiero compartirles, tuve la oportunidad de compartir en Río Bravo con un grupo de mujeres, con todas las iglesias del grupo de mujeres de Río Bravo. Y yo estaba compartiendo algo muy bonito. Todos hemos pasado por pruebas difíciles, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por los procesos difíciles que Dios ha permitido en la vida de mi esposo y mío. Desde que nos casamos hemos pasado procesos, todos aquí, ¿verdad? Hemos pasado procesos, ¿verdad? De parte de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y todos ha sido para nuestra formación. Yo le doy gracias a Dios porque gracias a esos procesos, gracias a todas esas adversidades que el Señor ha permitido en nuestras vidas, hoy tengo un hijo que es pastor, ¿verdad? Con una iglesia hermosa. Tengo un hijo ahorita que él está predicando en Vallehermoso en lugar de su papá. Tengo un hijo que sirve en la alabanza y en finanzas y administración en Monterrey, en Brisas, tiempo completo. O sea, veo el fruto de la aflicción, veo todo lo que el Señor ha hecho en nuestra familia, y eso trae gozo, y como el canto que estábamos entonando ahorita. O sea, yo gasto mi vida, ¿verdad? Por ti, Señor, he gastado mis días por ti y para ti, y es hermoso ver la recompensa del Señor, ¿verdad, mis amados? Es hermoso. Pero hay una cita bíblica que yo leí esa vez, y dice, es Mateo 21:44. Dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y mis amados, en un tiempo hubo una situación, una prueba en la cual pues muchas veces yo caí, pero hubo una vez que la piedra me cayó encima. Y algunos de ustedes pueden decir, pastora, la piedra ha caído también sobre mí y me ha pegado y bien duro, ¿verdad? Y cayó la piedra y no voy a contar el testimonio, pero nosotros tenemos nuestra familia. Tuvimos el honor y el privilegio de que un miembro de nuestra familia ya esté allá con el Señor, que fue nuestro niño más pequeño. Yo tuve 4 varones y mi niño más pequeño, Dios lo quiso llevar a su presencia. Y digo que es un honor porque Él venció la muerte. Cristo venció la muerte, ¿verdad? Y en ese evangelio es en el que hemos creído, ¿verdad? Que nosotros también, mi hijo ya no puede venir para acá, pero yo voy para allá, ¿verdad? Yo voy para allá donde está mi hijo, amén. Y yo fui quebrantada, y mi esposo, mis hijos, fuimos desmenuzados, al menos yo en lo personal puedo testificar que yo fui desmenuzada, dice, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y ahí cuando te desmenuza el Señor, tuve que volverme a meter con el Señor, mis amados, porque ahí cuando Él te desmenuza, Él te quita todo, y mi perspectiva de la vida y de la muerte cambió completamente, más de la vida, ¿verdad? Todo lo que es vanidad, orgullo, cosas materiales, cosas relaciones, todo cambió a segundo plano, lo vi desde otra perspectiva. Realmente fue difícil para mí, muy, muy difícil, en los cuales Dios tuvo que sanarme. Todos nosotros en los procesos tenemos que ser sanados, restaurados por el poder de Dios, porque solamente así es que podemos seguir adelante, ¿verdad que sí? Y Dios hizo la obra en mi corazón, al igual que en mi esposo, en la vida de mis hijos. Pero qué hermoso es, y de eso se va a tratar el día de hoy, que mejor caigamos sobre la piedra, mejor blanditos y cooperando a que nos caiga, ¿verdad? Y esta es solamente una pequeña introducción, no puedo contar todo el testimonio, pero mi esposo estará compartiendo un tema muy, muy, muy bonito, y espero que sea de bendición para ustedes, y como algo introductorio les quería comentar esto.
Amén, amén. Bueno, gracias a Dios por mi esposa ya 37 años celebrando ya este año celebramos 37 años y bueno, ha sido una bendición muy hermosa que hemos caminado juntos. Y cuando esto sucedía, el Señor nos hacía tomar una decisión muy importante, porque es el mensaje que quiero compartir con ustedes. ¿Quieres ser maduro o quieres ser más duro? ¿Qué quieres ser? ¿Maduro o más duro? Porque eso es lo que sucede cuando viene esa piedra, ¿verdad?, que cae sobre nosotros. Podemos endurecernos con Dios, renegar: Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no lo cuidaste? ¿Por qué, Señor, si había tantas promesas sobre él? ¿Por qué? Y hermanos, no vamos a entender la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque Dios es soberano y lo que Él quiere, Él lo hace. Y eso le plació a Dios. Entonces, a veces podemos ponernos duros con Dios por las pruebas, por los quebrantos, por los procesos, por los desiertos, por las situaciones adversas que vienen a nuestra vida, porque en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a pasar desiertos y momentos difíciles. Pero la pregunta es: ¿quieres ser maduro o quieres ser más duro? A ver, pregúntale a tu hermano: ¿quieres ser maduro o madura o quieres ser más dura? Yo creo que todos queremos ser maduros, ¿verdad, hermanos? Amén. Bueno, no veo los amenes por las manos, unas cuantas sí se levantaron. Y queremos que el Señor realmente nos lleve a esa madurez, ¿verdad? Y yo sé que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Y cuando fuimos quebrantados, tomamos esa decisión importante de amar a Dios, aunque no entendamos su proceder. A veces no vamos a entender las obras, ni vamos a entender la manera de Dios hacer las cosas o permitir las cosas, pero decidimos amar y darle gracias por su buen corazón. Porque como les decía en el domingo pasado, ¿verdad?, hay que siempre dar gracias a Dios, porque Él es bueno, porque Él nos ama y porque Él es fiel. Amén. Y ese es el corazón de Dios, hermanos. Y cuando nos vino esto, ¿verdad?, el enemigo, ¿verdad?, viene contra nosotros y nos dice: mira, ¿dónde está ese Dios bueno? ¿Verdad? ¿Dónde está ese Dios bueno que te ama y dónde está ese Dios que te ama? ¿Verdad? Y luego te sientes solo, te sientes con un dolor muy grande, con una tristeza muy grande, y viene el enemigo, ¿verdad? ¿Dónde están tus hermanos pastores y tu iglesia y tus amigos? Porque llegas a sentirte así, en esa soledad, ¿verdad? Yo me acuerdo que me salía y luego me decía mi esposa: mi amor, ten cuidado, porque pues mucho peligro, ¿verdad? Y mucha inseguridad. Pero hermanos, muy dentro de mí yo quería que me agarraran los malitos y que me secuestraran y que me mataran, porque te sientes horrible. O sea, cuando se te muere un hijo, se te va la vida, ¿no? Y ahí está el enemigo, ¿no? ¿Dónde está ese Dios fiel? ¿Dónde están esos hermanos que te aman y que Dios es bueno? Y es una cosa terrible, ¿no? Pero decidimos confiar en la bondad de Dios, decidimos decirle: Señor, no entiendo tu proceder, pero te vamos a amar. Vamos a amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Y esa fue la decisión que tomamos mi esposa y yo. No vamos a renegar, te vamos a dar la gloria y te vamos a amar con todo nuestro corazón, y te vamos a dar nuestra vida y te vamos a dar todo nuestro ser, Señor. Pero también decidimos amarnos uno al otro. Decidimos amarnos, y pues tal vez no iban a estar todos con nosotros, pero sí vamos a estar uno con el otro, apoyándonos y amándonos, como la decisión que tomamos cuando estuvimos en ese altar, ¿verdad? De amarnos en las buenas y en las no tan buenas, ¿verdad? En los tiempos de salud es bien bonito decir: no, pues en la salud sí te voy a amar, ¿verdad? Pero en la enfermedad, hermanos,
¿verdad? En la abundancia, pues sí, todos amamos en la abundancia, ¿verdad? Y pues qué padre. Yo a veces le digo a mi esposa, oye, ¿te casaste conmigo por mi dinero? Porque ya se me acabó. Y eso se acaba, ¿no? El dinero, la belleza, todo eso se acaba, ¿no? Pero el amor nunca deja de ser, el amor debe de prevalecer, debe permanecer y esa fue la decisión que tomamos mi esposa y yo. Nos vamos a amar tú y yo, mi amor, en las buenas y en las malas, en los tiempos buenos, en los tiempos difíciles nos vamos a amar. Y bueno, como siempre les digo, tengo presente lo que dijo aquella profeta, ahí la llevan y ahí la llevamos. Dios ha sido bueno y de eso quiero compartirles esta mañana. Quisiera pedirles un favor porque lo estaba orando esta mañana y dije, bueno, voy a pedirles que se pongan unos segundos de pie, pónganse de pie. Y quiero que simbólicamente o imaginariamente, todos aquí, hagamos un círculo así, haga un círculo. Como que dibuja un círculo, dibújelo. A ver, dibújelo. No le haga así porque no le va a alcanzar. Va a quedar ahí, alguien ahí va a quedar. No, haga bien el círculo, hágalo bien así. Simbólicamente, imaginariamente, ¿ok? Bueno, muy bien, tome asiento. Dígale, qué bonito círculo hiciste. ¿Hay un poquito chueco? Pero está bonito. Pero quisiera con ese círculo decirle a usted, hermano y hermana, que todo lo que está dentro de ese círculo, usted es responsable. Fuera de lo que esté de ese círculo, porque ahí no metió a su hermano, ¿verdad? No dijo, vamos a hacer un círculo los dos aquí. Ahí usted quedó solo, ¿verdad que sí? Esa es su responsabilidad. Lo que está dentro de ese círculo es su responsabilidad, sus sentimientos, sus emociones, su fe, porque la palabra de Dios dice que nuestra fe es individual, es personal. Mi abuelita siempre me recordaba eso, me decía, no, mijito, usted no se va a ir al cielo porque yo me voy y que se va a agarrar de mis naguas y de mi falda. No, así me decía mi abuelita, así era bien directa. Usted se va a ir si usted tiene una fe con Dios, usted desarrolla una relación con Dios, si usted ama a Dios, si usted le entrega su vida y su corazón a Dios, usted se va a ir con Dios. Pero no porque sea mi fe, la fe mía no lo va a salvar, porque la fe del justo, esa es la que el Señor nos pide a cada uno, ¿verdad? De manera individual. Entonces, mi círculo es ese, hermanos. Ese es mi círculo de responsabilidad. Amén. Y a veces queremos meter en ese círculo personas y situaciones y sentimientos de otros, y a veces, hermanos, por ello nos hacemos más duros, porque queremos ser nosotros como que responsables de eso. No, somos responsables de nosotros. Bueno, yo sé que en este mensaje no voy a oír muchos amenes, pero sé que Dios está aquí y es tan hermoso cuando alabamos y adoramos como ustedes lo hacen, porque hagan de cuenta que es como cuando uno trae la señal, el wifi, ¿verdad? Sí, que se conecta fácilmente. Entonces, cuando adoramos aquí y alabamos es más fácil conectarnos, pero yo le voy a pedir que su fe también se conecte esta mañana. Amén. Porque aquí está la presencia de Dios, aquí está el mover de Dios, aquí está la gloria de Dios en este lugar, hermanos. Amén. ¿Usted lo cree? Y Dios quiere hablarle. Las multitudes venían a Jesús, pero no todos regresaban transformados ni cambiados. ¿Sabe por qué? Porque no todos venían con fe. No todos venían con una disposición y con un deseo de que el Señor Jesús les hablara la palabra, sino muchos venían con otras expectativas. Yo espero que usted venga con una expectativa de fe esta mañana, porque Dios le ha estado ministrando esta mañana y nos va a seguir ministrando por su palabra. Yo voy a hablarle una palabra y con el respeto de sus pastores y de mi hijo. Es una palabra profética, porque sé que Dios te va a hablar.
Dios te va a hablar esta mañana y te va a hablar de una manera personal, porque yo no los conozco, pero el Señor nos conoce y el Señor nos ama y el Señor quiere que nosotros no nos hagamos más duros, que no nos resistamos a sus tratos, que no nos resistamos a su proceso, que no nos resistamos a lo que Él quiere hacer en nuestra vida, porque Él es el alfarero, amados. Nosotros solamente somos un barro en sus manos y Él nos está formando. Y yo no le puedo decir a Dios: Señor, no me hagas así como esa vasija, yo quiero ser otra vasija. No, el Señor sabe qué vasija está haciendo conmigo y qué está haciendo contigo. Y no podemos altercar como barro al alfarero y decirle que por qué lo haces así o por qué estás haciendo esto. Pero yo sé que Dios está trabajando en mi vida y Dios está trabajando en tu vida también. Y yo quiero decirte y quiero recordarte, antes de compartirte esto que les quiero compartir, amados, estas palabras de Dios, quiero decirles a ustedes, recordarles lo que el Señor nos dijo el domingo pasado: Dios es bueno. Así de que vamos a volverlo a recordar: Dios es bueno, Dios me ama y Dios es fiel. Amén. Díselo allá a tu hermano, dile: hermano, Dios es bueno para contigo. Amén. Dios es bueno, Dios te ama y Dios es fiel. Amén. Él nunca te va a dejar, así de que tú nunca lo dejes a Él. Amén. Números capítulo 9, vamos a leer versículos 20 al 22 y vamos a leer el resumen de lo que dice aquí esta palabra. Dice: y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube, diga conmigo, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel, ¿qué sucedía? Seguían acampados. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Ver esa nube, esa columna de fuego moverse, ¿verdad? Qué lindo eso, ¿verdad? Como ellos podían ser dirigidos por Dios de esa manera, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos ha dado su Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu de Dios ahora mora en nosotros para guiarnos. Ya no tenemos algo visible, pero tenemos algo más maravilloso y más grandioso y más sobrenatural y más poderoso. Es el Espíritu de Dios. Está en nosotros. Gloria a Dios. Yo pensé que iban a saltar de gozo, porque ahorita que dijimos fuego yo estaba gozando. Y Señor, tú me has bautizado con tu Espíritu Santo, porque dice la palabra, hermanos, el apóstol Pablo, yo lo puedo ver apasionado predicándole a las iglesias y diciéndoles: hermanos, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos ahora mora en ustedes, ahora está con ustedes. No tenemos una columna de fuego ni tenemos una nube que seguir, pero tenemos al Espíritu que nos guía, que nos instruye, que nos enseña, que nos recuerda que debemos de glorificarle al Señor cada día de nuestra vida. Hoy tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. El Espíritu de Dios está morando dentro de ti, dentro de mí, y eso es algo maravilloso. Decía el Señor: los profetas que fueron antes de ustedes anhelaban este tiempo y este mover y esta presencia, pero no lo pudieron experimentar. Así de que ustedes son dichosos, bienaventurados, afortunados, porque yo me voy, pero el Espíritu estará con ustedes y Él los guiará a toda la verdad. Aleluya. Pues el Espíritu de Dios está ahora sobre nosotros. No hay una columna de fuego, no hay una nube, pero el Espíritu muchas veces nos dice: muévete, como estábamos cantando hace un momentito. Porque Él se mueve, nosotros nos movemos. Pero también cuando Él dice: quédate quieto, Él quiere que nos quedemos quietos. Y cuando Dios dice: estad quietos y conozcan que yo soy Jehová, tenemos que quedarnos quietos. Y ahí es donde aprendemos tantas cosas
tan hermosas y tan importantes. Entonces, hermano, miren, si 2 días o un mes o un año, estoy leyendo Números capítulo 9, verso 22. Gracias. Números 9, 22. No sé si estén en las pantallas porque sí quiero que lo vean. Cuando la nube se movía, ellos partían. Pero si la nube no se movía, ellos acampaban. Y cuando ellos estaban acampando, dice la palabra de Dios que ahí los estacionaba Dios para darles sus ordenanzas y para enseñarles sus leyes. Y cuando Dios nos permite hacer pausas en nuestro correr de la vida, en nuestro andar de aquí para allá, a veces no queremos, pero es necesario. Y ahí Dios nos pone en pausa y nos dice: mira, yo quiero enseñarte algo. Y es lo que hablaba mi esposa. Allí es un momento muy decisivo, hermanos, porque nos podemos hacer maduros o nos podemos hacer más duros, porque es el momento en que estamos siendo quebrantados a través de una mala noticia, de un cambio, de una rebelión de hijos, de una situación laboral, una situación en el matrimonio, una situación de finanzas. De repente Dios nos pone pausa. Y ahí es donde el Señor quiere enseñarnos. A nosotros nos detuvo Dios en el correr, en el andar, de arriba para abajo, y haciendo muchas cosas que pensábamos y que sabíamos que muchas de ellas el Señor nos las estaba ordenando y pidiendo, pero de repente nos pasó como le pasó a David cuando llevaba el arca, y de repente a alguien se le ocurre tocar y pum, hay un muerto ahí, y dice uno: ay, Señor, ¿qué pasó? Y Dios dijo: es que quiero que se queden quietos, porque están haciendo las cosas según a ustedes les parece bien, pero se han olvidado de mi ley, de mi palabra. Pues David, cuando vuelve a traer el arca después de 3 meses de haberla traído de la casa de Obed-edom, dice: por cuanto no lo hicimos conforme a sus ordenanzas y conforme a su palabra, el Señor nos quebrantó. Y creo que el Señor muchas veces nos pone una pausa en nuestra vida, porque en el correr de la vida nos olvidamos de caer quebrantados, agradecidos delante de Dios. Y como que nos vamos en automático, ¿verdad? Y como que ya hacemos todo por una inercia o simplemente porque una obligación, y nos mantenemos en automático haciendo muchas cosas. Somos padres, somos abuelos, somos pastores, somos cristianos, somos obreros, somos jefes, y ya vamos en automático. Y a veces Dios nos tiene que poner una pausa y decir: no te olvides de tu Dios. No te despegues, no te desprendas, porque separado de mí nada vas a poder hacer. Y ahí el Señor quiere que nosotros caigamos quebrantados. ¿Están conmigo? Que caigamos quebrantados delante de Él, amados. Que estemos quebrantados delante de Él, porque es hermoso caminar con el Señor. La vida cristiana es la vida más hermosa y más maravillosa que puede tener un ser humano en esta tierra. Caminar con el Señor. A mí me impacta siempre la vida de Enoc. Caminó 365 años Enoc con Dios, y entonces Dios se lo llevó. Porque seguramente en el caminar con Dios, el Señor le dijo: mira, Enoc, tu casa está más lejos que la mía, así de que vámonos. Y se lo llevó. Y fue el único que no gustó la muerte, juntamente con Elías. Fueron los únicos que no gustaron la muerte, porque el Señor se lo llevó. Y es hermoso caminar. ¿Cuántos años caminó Enoc? 365 años. ¿Y cuántos días tiene el año? ¿Cuántos días quiere Dios que camines con Él? Y un día el Señor va a decir: mi casa está más cerca que la tuya. Yo te he preparado una morada para que donde yo estoy, tú estés conmigo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Los que ya pasamos los 60, démosle un aplauso al Señor.
Y los que todavía no tienen 60 también dénselo al Señor, porque para allá van. No digo que van para allá, van para los 60. Entonces, amados, qué importante es que Dios quiere, ayer compartía con los varones, que nuestro carácter vaya siendo moldeado, porque al final Dios quiere que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo. Yo les decía a los varones, Dios no quiere que tu carácter sea como el de tu papá, líbreme Dios que vaya a ser como el de mi abuela, o el de mi mamá, o el de mi hermano, o el de mi tío. No, Dios me guarde, ¿verdad? Yo quiero que mi carácter sea como el de Cristo. Y debo de orar y debo de pedirle eso al Señor cada día de mi vida. Amén. Y ese es el deseo de Dios y esa es la finalidad, de que seamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Yo siempre en las noches hago una evaluación de mi vida y no crean, a veces algo reprobado. Pienso yo que ya estoy más cerca de la perfección y de la santidad. Y el Señor me regresa y me da una pastillita de Ubicatex. Y siempre me hago esta pregunta ya cuando me ando acostando y ya que me voy a dormir. Le digo, Señor, le pregunto siempre al Señor, le digo, Señor, ¿hoy pude ser más como Jesús? Y de repente reviso así mi día y de repente en mi día hay momentos que digo, no, me falta todavía. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos, como dice el salmista, evaluarnos y examinarnos cada día. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Porque el Señor nos ha puesto en este mundo, hermanos, para ser luz y testimonio. Y la gente no puede ver a Dios, pero te está viendo a ti. La gente ya no ve a Jesús, pero te está viendo a ti. Y a través de ti, Jesús quiere ser revelado. Jesús quiere ser manifestado. ¿Están conmigo? Entonces, amados, Dios quiere que tu carácter esté a la altura de tu propósito. A ver, dígalo conmigo. Dios quiere que mi carácter esté a la altura de su propósito. Amén. A ese nivel Dios quiere llevarnos, hermanos. Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito se va a cumplir en tu vida. Cuando Dios se fijó en ti, ¿cuántos dan gracias a Dios por eso? Yo doy muchas gracias a Dios por ello, porque ni en el mundo me hacían, hasta que me hice cristiano. Ya todos empecé a llamar la atención, porque nadie me pelaba. Y nomás me hice cristiano y hasta mis amigos, ya te hiciste cristiano, no, ni me tomaban en cuenta. Y ahora ya todos estaban hablando de mí. Pero esa es la misericordia y la gracia de Dios, amén, hermanos. Cuando el Señor te tomó, no improvisó un plan para tu vida. No estoy diciendo, ay, ¿ahora qué voy a hacer con él o con ella? Ay, ¿cómo le voy a hacer? Esta tiene muchos problemas, no le voy a poder ayudar. No, al contrario, Dios te tomó y Él sabía el plan que tenía para ti desde antes que nacieras, desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya tenía un plan para tu vida y tiene un plan para tu vida, y ese plan no va a fallar a menos que tú te rindas al Señor. Que tú le digas, Señor, porque fíjense cómo el apóstol Pablo me llama mucho la atención cuando él dice, hermanos, fíjense que yo he descubierto algo ahora que estuve con el Señor allá en el tercer cielo. Me di cuenta que el Señor desde antes de la fundación de este mundo ya me había apartado para ser su siervo. Y yo pienso, ¿verdad? Y digo, hace que cuando Saulo andaba haciendo sus maldades y haciendo todos esos daños a los cristianos, yo creo que el Señor Jesús se estaba riendo. Y estaba diciendo, ya te va a llegar tu hora, ya te va a llegar tu hora. Porque el Señor ya le había destinado a ese plan que Él tenía para su vida. Gracias a Dios que Pablo logró entender, ¿verdad? Y no se resistió en ese camino a Damasco. ¿Están conmigo? Porque puede ser que Pablo tuvo la oportunidad. ¿Están conmigo? Y la pudo haber desaprovechado, pero en ese momento él reconoce a Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Y empieza a caminar en ese plan de Dios.
Y ahí es donde Dios te toma y es donde Dios nos toma a nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Porque tú y yo tenemos 3 nacimientos. ¿Sabías tú eso? 3 nacimientos. Cuando nacimos a la vida biológica, cuando nacimos a la vida nueva y cuando nacimos al propósito de Dios. Hay muchos que han nacido biológicamente, pero no han nacido de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo para conocer ese reino de Dios, ese propósito de Dios. Y nacemos de nuevo, gloria a Dios. Pero muchos han nacido de nuevo y no han nacido al propósito de Dios. Todavía siguen caminando en su propia voluntad, en sus propios caminos, en sus propios proyectos, en su propio plan de vida. Y qué hermoso es cuando descubrimos ese plan que Dios tiene para nosotros, ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y ahí viene un nuevo nacimiento, un renacer. De manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Ahora somos una nueva criatura y conocemos ese plan de Dios. Gloria a Dios, empezamos a caminar en esas buenas obras que Dios preparó para nosotros, para que andemos en ellas. Así de que qué hermoso es descubrir el plan y el propósito de Dios. ¿Alguien está aquí esta mañana? ¿Sí? Entonces fíjense, amados, fíjense, Dios quiere entonces que tu carácter esté a la altura de tu propósito. Dios aprovecha cada situación en nuestra vida para generar cambios positivos que contribuyan a nuestro crecimiento y a nuestra madurez. Dios permite que vivamos crisis de diferentes tipos. A veces son financieras, matrimoniales, de salud. Porque Él sabe que al pasar por ellas vamos a aprender lecciones vitales para nuestra vida y más importante aún, van a ser un instrumento para que nosotros glorifiquemos a Dios y seamos más como Él. Jesús hablaba mucho de la cruz y no lo hacía con dolor, ni lo hacía con un resentimiento, ni lo hacía como Él queriéndose escapar de lo que iba a pasar con él. Él lo hacía con gozo, porque él sabía que esa cruz, hermanos, iba a traer gloria. Que esa cruz, ahí él iba a morir, pero también iba a resucitar y se iba a levantar de los muertos. Y en esa cruz él estaba dando su vida por nosotros y pagando el precio por nuestros pecados. Y ahí él estaba dando su sangre, hermanos, para redimirnos, para limpiarnos de todo pecado y para hacernos justos delante de su Padre, para que ya no estemos alejados del Señor. Entonces la cruz para Jesús fue un gozo, porque él nos veía reconciliados con su Padre. El anhelo del corazón de Jesús era: yo quiero que ellos estén contigo y que te amen a ti, Señor, y que conozcan tu plan y que tú eres bueno. Jesús estaba gozoso de dar su vida. Así de que a veces las crisis nosotros no las vemos con esa misma con ese mismo lente, pero Dios lo permite porque Él sabe que todo dolor trae un fruto. La muerte trae un fruto, la muerte trae una resurrección. Ustedes tal vez no lo logren entender como lo decimos mi esposa y yo, pero la muerte de mi hijo trajo un fruto para vida eterna. Y los cambios que ahora vemos y en nuestros hijos, en nuestras vidas, son el fruto de esa piedra que cayó sobre nosotros y que nos desmenuzó el orgullo y la vanidad y el ego y todas las cosas que son de esta vida, y que al final lo que más importa es la vida eterna, nuestra vida con el Señor. Y Él nos está forjando entonces nuestro carácter. Y mucha gente, muchos creyentes dicen: es que yo no puedo cambiar. Conocí un joven que estaba muy fiel y de repente ya no lo vi y le dije: oye, ¿por qué ya no te estoy viendo en la iglesia? Y me dice: pastor, es que no se me da a mí ser cristiano, no puedo. Yo trabajo en tal lugar, me relaciono con tales personas, hacemos tales negocios, no puedo. Le digo: mira,
no es que no puedas, es que no quieres. Pero Dios puede hacer algo en tu corazón y algo con tu vida. Y Dios, para Él nada es imposible. No es que no puedas cambiar, es que no quieres. Si tú quieres, Dios quiere. Si tú quieres, Dios quiere. Si tú reconoces y dices, Señor, me he endurecido, me he apartado, me he vuelto indiferente, me he vuelto frío, me he vuelto apático, me he vuelto más enamorado de las cosas del mundo que de ti, pero yo quiero cambiar. Dios también quiere que cambies. El deseo de Dios es ese. Es como si tú ves a tu niño todo berrinchudo y todo siempre mal portado y siempre rebelde, y de repente tu niño viene y te dice, papi, quiero cambiar, ayúdame a cambiar. No, hombre, te vas a alegrar ese día y vas a hacer una fiesta, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos, ¿no? Ver que nuestros hijos realmente estén a la altura también de su llamado, ¿verdad? Como hijos de Dios. ¿Están conmigo? Dios quiere, hermano. Entonces, si tú quieres, Dios también quiere. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos dicen, sí, Señor? Como dijo mi esposa ahorita, flojitos y cooperando. Como cuando nos ponen la inyección, ¿verdad? Señor, pues sí va a doler, pero me va a curar. Y Dios quiere hacer una obra en ti, hermano, porque nos podemos resistir y decir, Señor, yo no quiero. Y a veces nuestra mente también nos dice, no, tú no vas a poder. Y tenemos que, a veces necesitamos una cirugía al estilo de Juan el Bautista. Cortar la cabeza y creer en el Espíritu y por la fe y en el corazón. Señor, voy a creerlo. Tal vez tú no te ves cambiado, pero Dios sí te ve transformado. Tal vez tú no te ves cristiano, pero Dios te ve cristiano, porque como decía el apóstol Pablo, el Señor ya me tenía predestinado, ya me tenía apartado, ya desde antes de la fundación del mundo ya me había hecho ese llamado para ser su siervo y para ser un apóstol de Jesucristo. Y él descubrió ese propósito porque él no se resistió. Él le dijo, sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero preguntarles y que respondan honestamente. No me levanten la mano, pero usted ahí, quiero que usted conteste. ¿A cuánto les gustan los cambios? Bueno, los voy a tener que delatar. ¿A cuánto les gustan los cambios? 1, 2, sí, somos poquitos. Y yo también me levanto la mano con ustedes, ¿verdad? Ahora ya me gustan los cambios, antes no me gustaban los cambios. Me he cambiado como unas 17 veces de casa en la ciudad donde estamos. Y esta última vez ya aprendimos la lección. Porque siempre nos cambiábamos a una casa que estaban vendiendo. Y nomás durábamos unos meses porque la terminaban vendiendo cuando llegábamos nosotros. Ahí está la casa sola y abandonada por años, y ahí vamos nosotros a meternos, mi esposa y yo, y de repente a los pocos meses o al año ya la están vendiendo. Esta casa que ahora tenemos, que es la casa de ustedes, antes de meternos le dije al dueño, oye, ¿la estás vendiendo? Dijo, ¿por qué? ¿Me la quiere comprar? Le dije, no, quiero saber honestamente si la estás vendiendo. Dijo, no. Le dije, ¿tienes interés en venderla? Dijo, ¿la quiere comprar? Le dije, no, no la quiero comprar, te estoy preguntando, ¿tienes interés en venderla? Dijo, no. Le dije, ay, qué bueno, entonces sí te la rentamos. Y ahí estamos ahora metidos, ¿verdad? Tranquilos. Pero imagínense cambiarse y cambiarse y cambiarse. Por eso yo siempre digo, cuando una persona piensa que no tiene nada en su casa, cámbiese de casa. Se va a dar cuenta de todo lo que tiene y va a decir, yo pensé que era pobre. No, hombre, tenemos un montón de cosas ahí. Pero a muchos no nos gustan los cambios. Yo creo que a los únicos que les gustan los cambios es a los bebés, ¿verdad? Porque ellos lloran cuando quieren que les cambien el pañal. Al resto de nosotros no nos gustan los cambios, ya sean
pequeña escala, pero nunca cambios radicales. Tal vez hacemos cambios muy mínimos. Ahora mismo mi hijo Jonathan, su hermano del pastor Josué, está haciendo sus ejercicios, y ayer nos mandó una foto y por ahí una chamarrita que ya no le quedaba, ya le queda, y le digo, ay, vas bien, hijo, porque él empezó a hacer cambios apenas hace unas semanas en su alimentación y en sus ejercicios y en sus disciplinas, y está cambiando, y le digo, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces esos cambios tal vez sí los aceptamos, pero cambios radicales, pues esos son complicados, ¿verdad? De aceptar o decir, sí, Señor, bendito seas porque me traes cambios. Pero muchas veces el cambio viene por ese miedo, esa preocupación, esa inseguridad, esa tristeza, ese estrés. Y los cambios en realidad lo que provocan es que nos sacan de la rutina. ¿Verdad que sí? El Señor vino a ese mundo para traer cambios. De hecho, nuestra vida es un testimonio de que el Señor nos está cambiando. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Yo ayer les decía a los varones, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios y cuántos dan gracias a Dios que no son lo que una vez fueron? A ver, hermanas y hermanos, ¿cuántos dan gracias a Dios? Porque no somos algunos ni la sombra de lo que una vez fuimos. Gloria a Dios. Eso habla de cambios que el Señor ha hecho en nuestras vidas y está haciendo el Espíritu de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Pero hermanos, todavía a algunos nos falta mucho. Y no hay que resistirnos, porque el Señor, así como damos gracias a Dios porque no somos lo que una vez fuimos, el Señor quiere que no nos quedemos como estamos y que seamos lo que Él quiere que seamos para la gloria de su nombre. Y Él te está llevando por ese camino. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, por esta familia. El Señor los está llevando, hermanos. Y está usando también a sus pastores para que en su vida espiritual ustedes sigan creciendo y ustedes sigan sirviendo al Señor. Y hágalo con gozo, hágalo con alegría de corazón, para que usted participe de las bendiciones del cielo, para que usted pueda encajar en el propósito que Dios tiene, hermanos. Gracias por su entusiasmo. Cuando el Señor Jesús vino entonces a la tierra, trajo cambios. Mateo 3:2, Mateo 4:17, Juan 3:3, Hechos 2:38 hablan una sola palabra: arrepentíos. Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y cuántos saben que el arrepentimiento es ir en un sentido y de repente qué sucede, hermanos? Tenemos que girar, hacer un giro radical. Y entonces vamos contracorriente, vamos en sentido contrario, ¿cierto o no, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos les pasó así, hermanos? Y como el Saulo, íbamos pensando, voy bien, es más, tengo un celo de Dios y soy un religioso, y ahí voy. Y de repente dice, no, tienes que cambiar. Y de repente ya estás transformado, siendo cambiado. Hay cambios cuando hay un arrepentimiento. Como decía hace unos días, que una de las cosas que suceden cuando, o que sucedió cuando vino Pentecostés, es que lenguas de fuego aparecieron sobre la cabeza de cada uno de los que estaban en ese lugar. ¿Qué es lo que había, hermanos? Lenguas como de fuego que estaban asentadas, estaban sobre la cabeza de cada uno de ellos, y ellos comenzaron a glorificar a Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que primerito que el Señor hace cuando venimos a Él y nos arrepentimos. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí muchos me decían, oye, ya no hablas como antes, ya no dices lo que antes decías. Y yo no me daba cuenta, pero el Señor trae una transformación. Cambia tu lenguaje vulgar por un lenguaje celestial, por un lenguaje que glorifica a Dios. Ya no son maldiciones, ahora son bendiciones. Ya no hablamos malas palabras, ahora hablamos palabras de bien.
El Espíritu Santo está trabajando porque hay un arrepentimiento en nuestras vidas, amén. Y luego se produce un cambio en nuestro corazón. Entonces, cuando una persona, amados, escúcheme bien, le entrega su corazón a Cristo, si lo hizo con toda convicción de fe, va a haber cambios positivos en su vida. Tarde que temprano, y más temprano que tarde, lo vamos a comenzar a notar. Y la gente que está a nuestro alrededor y nuestra familia también se van a dar cuenta de eso. Toda persona de los que conoces tienen una historia única. Lo que tú ves en ellos hoy es simplemente un capítulo de una historia muy larga o solamente una temporada. Tal vez sea solamente una temporada. Conocimos a una mujer que le dio cáncer y el esposo era un empresario, y ella con cáncer y con sus hijos pequeñitos, el esposo dijo: yo no voy a poder sobrellevar esta enfermedad contigo. Y cada vez la veía más decadente y más enferma y con más tratamientos, y se estaban gastando todo el dinero, y el esposo dijo: ¿sabes qué? Yo no voy a poder. Y la dejó. Y ella, pues en ese proceso, ella le entrega su corazón a Dios, juntamente con sus hijos. Y entonces Dios hace un milagro con ella. No solamente la sana, no solamente la restaura, sino que el Señor la bendice. Y ella comienza a prosperar. Y ella se vuelve una empresaria, se vuelve una mujer de negocios. Y Dios bendice a ella y les da estudios a sus hijos, y sus hijos se vuelven empresarios y se vuelven profesionistas y se vuelven hombres de negocios. Y Dios los comienza a levantar. Y estos hombres, con esta mujer, con estos muchachos, el Señor los levanta y los bendice. Con el tiempo vuelve el esposo, el ex marido regresa ya cuando ella está en ese auge y en esa prosperidad, y no la reconoce. Y él viene para pedirle trabajo a ella, sin saber que ella fue su esposa. Habían pasado los años. Y cuando ella le dice: mira, así como cuando José le dijo a sus hermanos, ¿verdad? Yo soy José al que ustedes vendieron y todo. Ella le dijo: yo soy la mujer que tú abandonaste, y abandonaste a mi hijo este. Y él comienza a llorar. Y se tira de rodillas y le pide perdón y le dice: ay, perdóname, ahora sí quiero amarte y quiero estar contigo. Digo: no, ya no. Y no tienes trabajo tampoco. Porque el hombre se había quedado en un proceso de ella, donde él ya no quiso nada con ella. Hay gente que se queda en tus procesos, pero no quiere decir que Dios te va a dejar ahí siempre. Si te tomas de la mano de Dios, si sigues caminando con el Señor te va a levantar y Dios va a glorificar su nombre. Pensé que se iban a entusiasmar más, pero no, los entiendo. A veces cuando uno está en los procesos dice: amén, amén, amén. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que estoy pasando. Pero Dios sí sabe. Y Dios quiere que te tomes fuerte de su mano. Solamente leamos ahí Jeremías 48, 11 y 12, donde dice que estuvo quieto Moab desde su juventud sobre su sedimento, estuvo reposado. Jeremías 48, 11, 12. Dice que no fue vaciado de vasija en vasija, nunca estuvo en cautiverio, por tanto se quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Ahora miren lo que dice el verso 12, dice: por eso vienen días, dice Jehová, yo le enviaré trasvasadores que lo van a trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán ¿qué? Sus odres. Dice el Señor Jesús a sus discípulos: es necesario que el vino nuevo que se va a derramar sobre sus vidas sean vasijas quebrantadas, sean vasijas procesadas, sean vasijas que el Señor ha roto para que el vino pueda ser retenido. Una vasija vieja, un molde viejo no puede resistir el vino nuevo. Entonces, esta es una buena noticia. ¿Cuántos sienten que están en los procesos de Dios? ¿Cuántos sienten que están en las pruebas y que están en situaciones donde dices: ay, Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro, pero este barro ya no aguanta, Señor. Siento que me voy a quebrar. Pero sabe una cosa, el Señor sabe lo que está haciendo con usted. Y el Señor se va a glorificar.
porque el Señor no quiere que usted se quede como está. El Señor está haciendo una obra hermosa en su vida, en su matrimonio, en su familia, en el llamado, el ministerio que Dios está procesando y trabajando en su vida. Dios va a hacer cosas grandes en usted. Acabo de profetizarle y ni dijo gloria a Dios, pero gloria al Señor. Si usted no lo recibe, yo lo recibo. Decía Carlos Ortiz, yo solo me oro, yo solamente me impongo las manos, yo solamente me caigo, yo solamente me cacho. Y ya me levanto y me voy a comer y yo solamente me invito a comer. Porque siento que esta palabra Dios la está hablando. Y si usted no la recibe, yo la recibo. ¿Sabe por qué? Porque así es Dios. Dios quiere que usted madure, que usted crezca. Y Dios está trabajando. Él habló de odres nuevos y en usted Dios está haciendo un odre nuevo. Un odre completamente, una vasija nueva para la gloria de su nombre. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer, amados? ¿Escondernos, correr o como mucha gente, verdad, huye? O como le pasó a Jonás, Señor, no quiero esta responsabilidad ni quiero que tú me mandes donde tú quieres que yo vaya. El Señor dice, lo tienes que hacer. Eres tú el que está asignado. Eres tú al que yo he señalado. Así de que, amados, no huyamos del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Hay gente que dice, yo ya, Señor, es que yo no aguanto este trato, me voy de la ciudad. Y se van y dejan su familia y dejan todo, y dejan su iglesia y dejan todo. Y no se dan cuenta que no es la ciudad, ni es la familia, ni es la iglesia, ni son sus pastores. Es el Señor que está trabajando en tu vida. Es algo que Dios está haciendo contigo. Es una obra que Dios está haciendo contigo. Y la obra que Dios ha comenzado la va a estar perfeccionando. Y donde quiera que tú vayas, si el Señor ya te tiene marcado y señalado, ya no hay para dónde te hagas. Bueno, puedes decirle al Señor, ya no quiero, y el Señor dice, está bien, adelante. Como le dijo el joven rico, Señor, sí te sigo. Y el Señor le dice el precio que tiene que pagar, ¿verdad? Y dice, no, Señor, yo dejar mis riquezas y dárselas a otros que ni han trabajado. Y se fue porque tenía muchas posesiones. El Señor lo dejó ir. Pero el Señor siempre va a tener a alguien que está dispuesto. Nunca se me olvida una chica que cantaba precioso y resulta que se casa con un muchacho que no es nada cristiano y le decíamos y la gente le decía y sus papás le decían y ella persistía, no, es que a mí nadie me va a quitar del propósito que Dios tiene para mi vida de casarme. Pues se casó. Con el tiempo ella regresa y ella dice, lloraba y decía, Señor, yo perdí ese propósito porque ahora en la alabanza estaba otra chica que cantaba tal vez no mejor o mejor que ella, pero allí estaba alguien en su lugar. Y decía, yo debería estar ahí. Y ahora estaba ella con un matrimonio complicado, con una relación complicada, difícil. A veces decimos, yo no quiero, está bien, alguien va a venir en tu lugar. Cuando ayer les decía a los varones, Saúl no quiso, David ya estaba siendo preparado. Y David le dijo sí al propósito de Dios. Amén. Y yo espero que los que estamos aquí le digamos sí al propósito de Dios. Porque Dios te trajo a Cancún no para que te vaya bien económicamente o para que la pases bien a gusto aquí en las playas de Cancún. Cuando yo pienso en ustedes, yo pienso que todos andan en la playa toda la semana. Y nada que andan trabaje y trabaje y trabaje. Como el pastor. No, tu hijo qué padre allá en Cancún. No, si supieran todo lo que trabaja, vénganse a Cancún. Pero a lo que voy, amados, es que
El propósito de Dios no es que estés en un lugar hermoso con una familia hermosa y todo eso, no. El propósito de Dios va mucho más allá. Él tiene un propósito para tu vida y por eso te plantó donde te plantó, trabajas donde trabajas, estás donde estás, vives donde vives, porque Dios quiere que ahí cumplas el propósito que Él tiene para ti. Dios por algo te trajo, por algo estás aquí, por algo tienes vida, por algo. Yo sé que algunos podemos testificar y decir: pastor, a mí Dios me libró de la muerte, me ha librado de la muerte muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios, hermano, está con un propósito grande para tu vida. Dios está diciendo: yo tengo algo especial para ti, no lo he acabado. La obra que comencé la estoy perfeccionando. Señor, duele, pero mira, esta dice mi esposa le dijo al Señor, más bien el Señor le dijo a mi esposa: mi voluntad es buena, mi voluntad es agradable y mi voluntad es perfecta. Dijo: sí, Señor, yo sé que es perfecta. Dijo: sí, lo perfecto también duele. Y Dios está haciendo una obra y no se está equivocando. Y Dios está permitiendo procesos y situaciones en tu vida. Y no es de que tengas que salir corriendo o huyendo, sino que le permitas a Dios que trabaje en tu vida. Que le diga: Señor, yo quiero que cumpla su propósito en mí, como le decía el salmista: Señor, que se cumpla tu propósito en mi vida. Entonces voy a darle rápidamente 5 puntos con los que voy a terminar por causa del tiempo. Y ahí se viene mi hijo. Número 1. Cuando Dios te cambios a tu vida, le va a dar un encerrón a tu vida. Dígalo conmigo: cuando Dios trae un cambio a mi vida, me va a dar un encerrón. Es decir, hay un momento en el que tú quieres ir para allá y no puedes, vas para acá, no puedes, saltas y no puedes, como que te sientes atrapado. Y es un momento donde Dios dice: mira, no tienes opción más que confíes en mí y dependas de mí. Búscame con todo tu corazón y me vas a hallar. Y yo te voy a revelar el propósito que tengo a través de esta prueba. Los jóvenes en Babilonia no querían entrar al horno de fuego. Daniel no quería entrar al foso de los leones. Los discípulos no querían ir a la cárcel, mas Dios así lo permitió. Amén. Había un propósito. Y el Señor nos da una palabra, hermanos: aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Y aunque pases por las aguas, estas no te van a ahogar, porque yo soy tu Salvador. Yo soy el que te sostengo de tu mano derecha. Yo estoy permitiendo este encerrón en tu vida. Fíjense lo que dice Éxodo 14, 3 y 4. Faraón dirá a los hijos de Israel: están encerrados en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Gloria a Dios. Dios dice: mira, vas a quedarte encerrado en una crisis, en una situación, en una desesperación, en un problema, en una situación que no vas a saber qué hacer, pero yo me voy a glorificar y tú vas a saber que yo soy tu Dios y que yo estoy contigo y te voy a librar, y todos van a saber que yo soy Jehová, el Dios vivo, el Dios de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios está en tu situación. Dios está contigo. Dios dice: vas a pasar, pero yo voy a estar contigo. Te vas a meter, pero yo voy a estar contigo. Vas a estar ahí encadenado y preso, pero mi espíritu, mi presencia estarán contigo. No te dejaré y no te voy a desamparar. Yo le dije a Dios:
Dios, ¿dónde estabas tú cuando mi hijo estaba siendo atropellado? Y Dios me dijo: en el mismo lugar donde yo estoy cuando mi hijo fue crucificado. Él sigue en su trono. Él sigue en su trono. Y habrá situaciones donde sentimos: Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios dice: aquí estoy sentado en mi trono. Soy soberano y soy rey y sigo siendo rey. Y yo te amo y me voy a glorificar en tu vida. Y vas a salir si confías en mí. Confía en el Señor, como le dijo Dios a sus hijos ahí en Éxodo 14: esténse quietos y conozcan que yo soy Jehová. Quédate quieto, no trates de hacer nada por tu cuenta, solamente atrévete a confiar que yo soy el Dios que te ama. Soy ese Padre que te cuida. Soy ese Dios que tiene misericordia y gracia para ti. Tenemos que entonces, amados, atacar sin piedad actitudes y acciones y hábitos para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. El Señor le dijo a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que se arrepintieran, que se volvieran a su primer amor, que dejaran las malas obras. Estaba Dios hablándoles de renunciar para que se cumpla el propósito de Dios, porque de repente nos pasa como le pasa a la iglesia de Éfeso. Amamos la obra del Señor, pero nos olvidamos del Señor de la obra. Y Dios nos tiene que volver a ubicar y a decirnos: mira, nunca pierdas el enfoque. Que Dios siempre sea nuestro Dios y la razón por la cual servimos y hacemos todo. Entonces, amados, cuando vemos y nos sentimos atrapados en esas crisis, Señor, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Vamos a analizarnos. Amén. Queremos estar bien contigo, Señor. Cuando estás en una crisis, es lo que quieres. Lo más pronto salir, ¿verdad que sí? Cuando estás en un problema, buscamos soluciones y buscamos maneras y tratamos por nuestros medios de salir, pero Dios dice: mira, así te preste el banco dinero y te ayuden tus amigos y tus compadres y pienses que vas a salir así. No es la manera. A veces tenemos que ser radicales y decir: Señor, tú estás tratando con mi vida y necesito entender lo que quieres hablar a mi vida. Entonces, amados, seamos humildes para recibir el consejo y la corrección. Amén. Cuando estamos así, hermanos, yo he visto, por ejemplo, hermanos en mi congregación que sé que están siendo procesados. Como pastor yo lo sé, y yo les estoy hablando una palabra y la sienten directa o la sienten como que el pastor lo está diciendo por mí. Pues bueno, si se siente aludido, qué bueno, pero debes de recibir la corrección. A veces no nos gusta, ¿verdad? Ser confrontados. Y Dios tiene que venir y reprendernos y decirnos: mira, estás así o estás pasando esto por tus malas decisiones, por tus errores, por tus equivocaciones. Y cuando somos confrontados, ¿qué debemos hacer, amados? Debemos reconocer, asumir nuestra propia responsabilidad, decir: sí, Señor, yo quiero tener una buena actitud. El salmista, cuando fue confrontado y que vino el profeta, ¿verdad? Porque el profeta vivía con él y ahí estaba continuamente con él, pero un día vino, después de año y medio, vino el profeta con David y le dice: tú eres ese hombre que le falló a Dios. Y él no se escudó, él no dijo: no, pues es que a la mujer, ¿para qué abre las ventanas y se pone a bañar ahí delante de mí? No, él no está culpando a nadie. Él asume su responsabilidad y le dice: yo pequé contra Jehová. Y él reconocía que sus huesos se habían secado. Él admitía que él había caído en
en una depresión y en una situación de salud complicada porque había pecado contra Dios. Pero ¿qué sucedió, amados? Dios le perdonó y le restauró, y Dios hizo la obra en su vida. Entonces, amados, cuando nosotros atravesamos crisis y pasamos por situaciones difíciles, tenemos que aceptar la corrección en el nombre de Jesús. Debemos abrir nuestros oídos para escuchar. Fíjense lo que dice Isaías, y quiero que lo veamos, capítulo 1, verso 20. Isaías capítulo 1, verso 20. A mí me dijeron que aquí se van como a las 2 de la tarde, así de que yo todavía tengo tiempo, ¿verdad que sí? ¿Sí? No, no se crean, ya estoy acabando. Ya mi esposa ya tiene hambre. Es la primera que me hace. Me está cortando la inspiración. ¿Qué dice, hermanos? Pero ¿qué pasa que si sí queremos? A ver, siguiente versículo. No, está muy fuerte. Ese no es. No, dice: pero si realmente tú quieres, vas a comer del bien del fruto de la tierra y vas a ser prosperado. Pero si no quisieres, si quisieres y oyereis, comeréis el bien. Si quisieres. ¿Cuántos queremos? ¿Cuántos decimos sí, Señor? Yo sé que es difícil, Señor, es duro, pero yo quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Están aquí conmigo? Si quisieres, comerás el bien de la tierra. Si no quisieres, serás quebrantado. Gloria a ti, Señor. Dios está trayendo cambios a tu vida, pero no son cambios para que tú te resistas, para que tú huyas, para que tú te endurezcas. Son cambios para que tú te pongas en las manos de Dios y le permitas a Dios hacer su obra en ti, porque Él quiere hacer una obra. Fíjate lo que Dios me habló para esta iglesia. Dios quiere hacer una obra en ti para poder hacer una obra a través de ti. ¿Están conmigo? Dígalo conmigo. Dios quiere hacer una obra en mí para poder hacer una obra a través de mí. Hermanos, quiero concluir con esto. Dice la palabra que por cuanto el Señor Jesús padeció, Él tuvo sufrimiento. Él no la pasó nada bien aquí en la tierra. Él padeció y Él rogaba para que el Señor le quitara ese sufrimiento. Pero saben, el Padre estaba haciendo algo hermoso en su Hijo, una obra hermosa, una obra de salvación, de restauración. Y a través de su Hijo es que ahora nosotros podemos tener vida. Es que ahora nosotros podemos tener la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Por cuanto el Hijo padeció, hermanos. El Hijo sufrió. ¿Están conmigo? Dice la Biblia que en 6 días el Señor hizo toda la tierra, toda la creación. ¿Sí? ¿Y qué sucedió en el séptimo día? ¿Qué sucedió el séptimo día? Descanso. Alguna vez yo le pregunté al Señor, y tal vez tú te has preguntado, porque yo le pregunté al Señor: Señor,
¿Por qué tú sanabas en el día de reposo? ¿Por qué tú hacías tantos milagros en el día de reposo? ¿Se acuerdan que hasta los religiosos se enojaban con Jesús porque sanaba y hacía milagros en el día de reposo? Y los hacía en el día de reposo. Ahora, Jesús no lo hacía para molestarlos. El Señor me reveló algo. Jesús, cuando ve la obra en algunos de nosotros, dice: es bueno lo que el Padre ha hecho. Pero cuando algo está mal, Él tiene que meter sus manos y trabajar para poder decir: Padre, ahora sí, la obra que hiciste es buena. Él sanaba paralíticos, le daba vista a los ciegos. Lo hacía en el día de reposo. Jesús no soportaba ver a esos hombres y a esas mujeres encorvadas. Esa mujer que llevaba a su hijo al cementerio, aquella viuda, dice la palabra, Jesús la vio y se le acerca al féretro y lo toca y le da vida al muchacho que estaba muerto. Y lo hizo en el día de reposo. Jesús no te quiere ver como te ve. Sabe que la obra todavía no está completa. Jesús no quiere verte encorvado. Quiere hacer algo en ti para que a través de ti sea vista la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que la manera como Dios te va a consolar es como tú vas a ser instrumento de consolación para otros. La manera como Dios va a obrar en tu vida es como tú vas a poder decirle a otros: mira, confía en el Señor, cree. Dios todavía puede hacer una obra buena en ti. Dios todavía puede restaurar tu familia, tu matrimonio. Dios todavía puede cambiar la condición y la situación de tu casa, si tan solo te atreves a confiar en el Señor. La obra que Dios ha comenzado la está perfeccionando. Y yo te digo, amado hermano, no te des por vencido. Si el Señor está tratando contigo y está procesándote, ponte en las manos del Señor y confía en Él. El Señor va a obrar. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hay situaciones por las que estás pasando que son difíciles de soportar. El Señor te quiere ayudar. Y como le dijo al pueblo de Israel: me voy a glorificar y van a conocer que yo soy Dios. Si se atreven a confiar en mí, si se atreven a ponerlo eso en mis manos, se van a dar cuenta que yo, aunque la vasija se echa a perder, la vuelvo a hacer de nuevo para que sea una vasija nueva. ¿Cuántos dicen amén? Amados, Dios te quiere ayudar. Yo no sé qué situaciones o qué momentos o qué proceso estés pasando, pero una cosa estoy seguro: Dios se va a glorificar. Dios te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Oh, sí, Señor.